titulada ChatGPT, Inteligencia Artificial aplicada a la generación de lenguaje, a cargo de la doctora Daniela Godoy. La doctora Daniela Godoy es doctora en Ciencias de la Computación, magíster en Ingeniería de Sistemas y licenciada en Sistemas de Información. Es investigadora principal del CONICET. Es investigadora del Instituto Superior de Ingeniería de Software de Tandil y Sistán de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires en el área de Inteligencia Artificial. Es profesora asociada del Departamento de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Exactas de esta alta casa de estudios. Y te damos la palabra, Daniela, y muchas gracias por aceptar estar aquí. Bueno, buenos días. Yo también voy a agradecer, entonces al Núcleo de Investigación por la invitación y a todas las partes que están involucradas en la organización, ¿no? A la universidad, al CCT CONICET, que realmente me parece fundamental que desde la universidad y estos lugares se den un espacio de discusión y que acerquemos distintas disciplinas para tratar estas problemáticas que nos afectan a todos, ¿sí? Así que muchas gracias y felicitaciones por la iniciativa también que despertó todo este interés. Bueno, como les decía, mi aporte va a ser desde las ciencias de la computación, ¿sí? Más particularmente desde la inteligencia artificial. El objetivo, ¿sí?, de esta charla es contarles un poquito qué hay detrás de ChatGPT, ¿sí? De este ChatGPT que vino a irrumpir en las aulas y en nuestra vida así de manera repentina. Bueno, el objetivo es tratar de que entendamos cómo funciona esta herramienta, ¿sí? No desde un punto de vista técnico, ¿sí?, pero sí conceptual, qué hace, porque a partir de ahí podemos saber qué esperar, ¿sí?, de la herramienta, evitar algunas concepciones equivocadas sobre lo que hace, ¿sí?, malos usos, y empezar a usarla y detectar algunas ventanas de oportunidad para usarlas en nuestro favor, en nuestro beneficio en las aulas. Ustedes saben que la inteligencia artificial es una disciplina que no nació ahora, es una disciplina que viene ya desde los años 50, ¿sí?, donde prácticamente no había máquinas, pero sí había científicos imaginando estas máquinas que pudieran hacer algunas tareas como lo hacemos las personas. A pesar de que es bastante antigua, no hay un consenso, una definición consensuada sobre qué es la inteligencia artificial, ¿sí?, porque ya es lo suficientemente complejo definir inteligencia, ¿no? Entonces, definir artificial, bueno, se complica bastante más. Pero a lo que nos referimos en general cuando hablamos de inteligencia artificial son programas, ¿sí?, o software que trata de emular algunos procesamientos, algunos procesos humanos, ¿sí?, como el razonamiento, como el aprendizaje, para exhibir un comportamiento inteligente, ¿sí? Exhibir un comportamiento inteligente. El software que parece que fuera inteligente, que se comporta como si fuera inteligente. Esas son las formas de inteligencia artificial que tenemos hoy en día y que están entre nosotros, ¿sí?, y que usamos cotidianamente. Cuando entramos a ver una película, sí hay una inteligencia artificial que nos recomienda, ¿sí?, qué podemos ver, ¿sí? Cuando usamos el GPS, cuando detectamos objetos en imágenes, ¿sí?, sacamos una foto y nos detecta la cara. Bueno, y muchas formas más de la más simple, cuando entramos al mail y nos dice esto es spam y esto no es spam, ¿sí?, atrás hay una inteligencia artificial, ¿sí? A mí no me gusta decir es una inteligencia artificial porque cuando decimos es le estamos atribuyendo una serie de propiedades que no necesariamente se alinea con lo que nosotros entendemos por inteligencia, ¿sí? Bien, ChatGPT también, ¿sí?, es una inteligencia artificial. Hasta acá venía pasando bastante desapercibida, ¿no?, la inteligencia artificial, como que no éramos demasiado conscientes de que atrás de todas estas cosas
hay inteligencia artificial, hasta que apareció ChatGPT. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una capacidad muy interesante, que es la capacidad de poder conversar, ¿sí? Generar lenguaje natural, ¿sí? Entonces ahí de repente percibimos o nos damos cuenta que la inteligencia artificial tiene una capacidad de poder mantener una conversación, y nos tocó a todos un poco más de cerca, ¿no? La vimos como más cercana a nuestra percepción de lo que es la inteligencia, ¿no? Entonces, ChatGPT es una inteligencia artificial conversacional, está diseñado para responder a una pregunta que le hacemos, ¿sí? O una indicación, que llamamos prompt en ChatGPT, que es, bueno, puede responder a algo o seguir alguna instrucción que nosotros le damos y mantener una conversación, ¿sí? Más o menos breve. Entonces nosotros le podemos decir, para quienes por ahí todavía no lo han probado, le podemos decir, bueno, ¿vos quién sos? ¿Sí? Nos va a decir, bueno, yo soy una inteligencia artificial, una forma de inteligencia artificial, soy un modelo de lenguaje, que ahora vamos a ver qué es, y estoy diseñado para generar lenguaje humano. Y uno puede seguir la conversación ahí, bueno, ¿sos humano? Sí, no, bueno, y podemos mantener una conversación, no es muy extensa, pero lo suficientemente como para conocer de algún tema o responder alguna inquietud que tengamos. A quienes lo han usado, seguramente se habrán sorprendido por la calidad de la respuesta que genera, ¿no? Lo que nos llama mucho la atención es que genera una respuesta que es muy coherente, con un lenguaje muy fluido, ¿sí? Que sabe de muchos temas, ¿sí? Entonces, realmente genera texto respuestas que son asombrosas, ¿sí? En algunos casos, ¿sí? Bien, digamos, esta inteligencia artificial que de repente gana o empieza a tener una capacidad para entender el dominio del lenguaje, ¿sí? Surge también de muchos años de investigación en lo que nosotros conocemos como procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Que también viene de hace mucho tiempo, pero el tratamiento del lenguaje es un problema complejo, complejísimo, ¿sí? ¿Por qué? Por las características intrínsecas del lenguaje, ¿sí? No sabemos que nosotros nos comunicamos de manera imprecisa, ¿sí? Utiliza el lenguaje muchísimas sutilezas, la ironía, el sarcasmo, ¿sí? Ambigüedades, la misma palabra puede significar muchas cosas en distintos contextos. Variantes de palabras, variantes lingüísticas, variantes morfológicas, ¿sí? Entonces el lenguaje es intrínsecamente muy complejo, y por eso, digamos, mientras la inteligencia artificial venía siendo excelente y comportándose mejor o haciendo mejor ciertas tareas, ¿sí? El lenguaje venía como siendo a este nivel, a nivel conversacional, venía siendo más difícil, ¿sí? de manipular o de tratar. Bueno, a partir de una conjunción de algunos avances tecnológicos en los algoritmos que procesan esto, en la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos, gigantescos volúmenes de datos, es que se hace posible, ¿sí? Que las máquinas adquieran cierta capacidad de tratamiento del lenguaje. Entonces, surge ChatGPT, aparece, y de repente es una de las tecnologías de adopción más rápida en la historia, ¿sí? La empresa OpenAI, que es la creadora de ChatGPT, lo disponibiliza, y automáticamente hay millones de personas chateando, ¿sí? Conversando con esta herramienta. ChatGPT es un ejemplo, es una de las herramientas de inteligencia artificial que llamamos generativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque genera texto para responder a una pregunta, ¿sí? Hay otras, primero no es solo ChatGPT, ¿sí?
está BART, que es la competencia, digamos, de Google, que es el equivalente de Google al ChatGPT, que no está todavía para español, pero va a estar rápidamente, seguramente. También están dentro de la IA generativa, que aquellas que, dado un texto, generan una imagen, ¿sí? Y eso también hemos visto todo, bueno, la foto del Papa vestido de rapero, o la de Trump siendo arrestado, ¿sí? A partir del texto genera una imagen, o genera sonido, y en este caso genera texto, ¿sí? En lenguaje natural para responder una pregunta. Bien, entonces dijimos, ¿cómo hace esto ChatGPT? ¿Sí? ¿Cómo se construyó? ¿Cómo hace la inteligencia artificial para generar texto que responda preguntas y mantener una conversación? Cuando yo les dije, la inteligencia artificial emula algunos procesos humanos, como el razonamiento o como el aprendizaje, bueno, estas herramientas surgen de emular de alguna manera el aprendizaje humano, ¿sí? Cuando yo digo aprendizaje, acá vamos a hablar de aprendizaje de máquina, ¿sí? Seguramente ustedes tienen, o la palabra aprendizaje también para ustedes tiene otras connotaciones muchas, ¿sí? O sea, es un proceso mucho más complejo que se desarrolla en las aulas y demás. Acá vamos a ver que el aprendizaje de máquina es una cosa bastante más acotada, ¿sí? Es un proceso bastante más simple, en algún sentido. Y es lo que hacen las máquinas para tratar de resolver, ¿sí?, alguna tarea sin que le digamos cómo. Es decir, es el opuesto, es decir, en vez de programar, ¿sí?, decirle, haceme esto, esto, esto y esto para resolver lo que quiero hacer, que es la programación tradicional, ¿sí?, el aprendizaje automático que hace, no, dame ejemplos, ¿sí?, de la tarea que querés hacer y con un algoritmo de aprendizaje vamos a aprender a hacer esa tarea. ¿Sí? No le decimos todo paso a paso, le damos ejemplos de qué es lo que queremos hacer. De eso se trata el aprendizaje de máquina, ¿sí? Es un programa, un software, ¿sí?, que aprende a partir de la experiencia, a partir de ejemplos, a partir de datos, ¿sí?, respecto de una tarea determinada, ¿sí? Y estas son las formas de inteligencia artificial que vemos hoy en día. Aprenden a hacer una tarea determinada, ¿sí? La máquina que aprendió a jugar al ajedrez no puede jugar al TTT, ¿sí? Le enseñamos una cosa. ChatGPT puede conversar, ¿sí? Le enseñamos una tarea determinada, ¿sí? Y se supone que cuanto más experiencia tiene, más ejemplos tiene, mejor va a ser para resolver esa tarea, ¿sí? Entonces, vamos mejorando, digamos, el aprendizaje con más datos, con más ejemplos y demás. Esa es la idea del aprendizaje de máquina. Entonces, muy rápido las partes de este proceso, porque vamos a ver después cómo aprendió ChatGPT, ¿sí?, a conversar. Entonces, en el aprendizaje de máquina les damos un conjunto de ejemplos, un conjunto de datos, ¿sí? Usamos un algoritmo de aprendizaje, esto sí, son algoritmos que se vienen desarrollando hace años dentro de la inteligencia artificial. Hay una gran variedad de algoritmos de aprendizaje. Lo que vemos hoy son las redes neuronales profundas o el aprendizaje profundo, que es lo más sofisticado, digamos, los algoritmos más sofisticados de aprendizaje, que no vamos a entrar, no se preocupen eso, pero le damos todos esos ejemplos, un algoritmo, ¿sí?, que es capaz de inferir un modelo, ¿sí?, para predicción, ¿sí? ¿Qué es un modelo? Bueno, una generalización a partir de esos ejemplos que yo le di, ¿sí? Entonces, este modelo, ¿sí?, va a ser una generalización de estos ejemplos individuales que le doy de entrenamiento, ¿sí? A esta etapa, donde partimos de los ejemplos y llegamos a un modelo predictivo, ¿sí?, le llamamos entrenamiento. O sea, entrenamos a la máquina a hacer determinada tarea. Por ejemplo, si yo quiero enseñarle a la máquina a recomendarme películas, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar ejemplos de las películas que me gustan, ¿sí? Le digo, bueno, a mí me gustó esta, tal otra no me gustó,
¿sí? Usamos un algoritmo de aprendizaje, va a aprender un modelo predictivo. El modelo predictivo, que es una generalización de eso, es decir, bueno, más o menos parece que le gustan las de ciencia ficción, más o menos parece que le gustan las policiales, ¿sí? Las comedias no le gustan tanto, ¿sí? Ese es el modelo que aprendió. Depende el algoritmo y demás, depende cómo será ese modelo, ¿no? Pero es una generalización sobre esos ejemplos individuales. Una vez que tenemos el modelo, ¿sí? Entramos en otra etapa. Esa es la etapa previa, la etapa de entrenamiento, ¿sí? Entramos en otra etapa que es la de predicción, ¿sí? Cuando yo tengo una situación nueva, bueno, utilizo el modelo para resolver esa situación, ¿sí? Puedo predecir qué hacer ante una situación nueva. Salió mañana una película, me voy a fijar el modelo a ver qué era lo que me interesaba. O sea, bueno, ¿es de ciencia ficción? Sí, no, bueno, capaz que le interesa o capaz que no, ¿sí? O predecir en qué punto le interesaría o no, ¿sí? Esa película. Esta etapa es la que llamamos de predicción. O sea, usamos el modelo para predecir algo. Les prometo que voy a hacer el paralelo con ChatGPT, ¿no? De esto. Eventualmente, ¿sí? Una vez que hice una predicción, voy a obtener un feedback, ¿sí? Voy a decir, bueno, sí, tenías razón, me gustó, o no, no tenías razón, me gustó. Y esto es un ciclo donde, a partir del feedback, volvemos a usar el algoritmo de aprendizaje para mejorar este modelo, ¿sí? Y ahí es donde va mejorando con la experiencia, ¿sí? Cada vez que tengo más datos, más ejemplos, mayor experiencia, voy mejorando ese modelo predictivo, ¿sí? La capacidad de predecir algo. Bien, ChatGPT también fue creado de esta manera, ¿sí? Con un proceso de aprendizaje de máquina. En dos partes, en principio, principales. La principal es este GPT, ¿sí? Este GPT que es el corazón, digamos, de esta herramienta, que es el modelo de lenguaje, ¿sí? Es un modelo predictivo, como el que les mencioné antes, que sirve para entender, ¿sí? Entre comillas, un poco mejor el lenguaje natural, ¿sí? Ahora vamos a ver más específicamente qué es, pero esa primera parte, digamos, es la que nos permite generar texto, entender el texto y generarlo. Y hay una segunda parte de ChatGPT, que es el chat específicamente, ¿sí? La capacidad de conversar, ¿sí? Una cosa es la posibilidad de entender el texto, ¿sí? Y de poder generarlo, y otra cosa es la capacidad de poder mantener una conversación, ¿sí? Son las dos partes que tiene esta herramienta. Bueno, empecemos por el modelo de lenguaje, que en realidad es lo más interesante y es lo más poderoso, ¿sí? de ChatGPT. Un modelo de lenguaje está diseñado para representar este dominio, ¿sí? Nuevo, que es el lenguaje natural, ¿sí? Puede usarse, ¿sí? No solo para conversar, esa es la forma en que usa ChatGPT específicamente, ¿sí? Pero no es la única tarea para la cual nos sirve el modelo de lenguaje. O sea, cualquier tarea que involucre texto, que involucre el lenguaje, ¿sí? Se puede servir de este tipo de modelo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, pregunta-respuesta es lo que hace ChatGPT, ¿sí? Pero cuando nosotros, por ejemplo, buscamos en Google, hacemos una consulta, detrás también hay un modelo de lenguaje, ¿sí? Para entender mejor qué es lo que estamos buscando, ¿sí? Y recuperar efectivamente lo que necesitamos. No son nuevos tampoco los modelos de lenguaje, ya hace varios años que se vienen desarrollando modelos de lenguaje. GPT es este que usa este chat, y hay otros, BARD usa otro modelo de lenguaje, ¿sí? Hay varios modelos de lenguaje hoy en día, pero bueno, el que conocemos o el que nos dio a conocer esto fue GPT, ¿no? Entonces, el modelo de lenguaje sirve de base, ¿sí? Para conversar y para también un montón de cosas, para traducción, ¿sí? Para un montón de tareas que involucran el lenguaje. Bien, ¿cómo
adquirimos este modelo del lenguaje. ¿Y qué es este modelo del lenguaje? Bueno, vamos a hacer un paralelo por un minuto y a los efectos de entender esto, con cómo aprendemos nosotros el lenguaje, ¿sí? Cuando un bebé recién nace y está en la cunita y demás, que no puede producir lenguaje, pero sí escucha, ¿sí? Escucha todo lo que dicen los adultos a su alrededor, lo que les comentan, ¿sí? Y demás, y eso no pasa desapercibido, eso lo va adquiriendo, ¿sí? Va diciendo, bueno, existen parece que estas son las palabras que se usan para comunicarse, estas palabras aparecen en determinados contextos, aparecen juntas, ¿sí? Bueno, ChatGPT más o menos aprendió, o el GPT se aprendió más o menos de la misma manera. Le dimos datos, le dimos ejemplos de uso del lenguaje, ¿sí? Millones y millones de textos, ¿sí? Wikipedia, alguna red social, libros digitalizados, la web entera, ¿sí? Entonces, OpenAI le dio todo lo que encontró en Internet, ¿sí? Hasta el año 2021. Con eso, esos ejemplos se usaron para un proceso de entrenamiento. Dijeron, bueno, corremos un algoritmo de aprendizaje de máquina, otra vez un algoritmo de aprendizaje profundo, y aprendemos un modelo de lenguaje. ¿Qué es el modelo de lenguaje? Vamos a verlo, ¿sí? O lo podemos ver, si lo queremos imaginar, por supuesto que no está así en una computadora, pero pensémoslo como un gran mapa, ¿sí? De palabras, ¿sí? Lo primero que tiene que aprender es cuáles son las palabras que usamos, ¿sí? Un gran mapa de palabras y de relaciones entre palabras, ¿sí? Bueno, estas palabras aparecen juntas en muchas frases. Esas dos palabras a su vez aparecen en ciertos contextos con otras palabras, ¿sí? Y ese es el modelo del lenguaje. Aprende palabras, relaciones entre las palabras, contextos en los que aparecen las palabras. Entonces, en este gran mapa, bueno, ciertas palabras van a aparecer juntas si son similares semánticamente, si aparecen más o menos en los mismos contextos, en las mismas frases, ¿sí? Entonces, digamos, a partir de aquí podemos empezar a generar lenguaje, ¿sí? Entonces, a partir de este modelo de lenguaje, podemos entender qué palabras se usan con cuáles, ¿sí? Y empezar a formar este lenguaje. Este modelo de lenguaje, entonces, a los que le llamamos grandes modelos de lenguaje, porque están entrenados con vastas cantidades de datos, decimos que, bueno, se le dieron texto de todo, heterogéneo, escrito como escribimos nosotros y como escribimos en Internet, formal, informal, de todas las formas posibles, ¿sí? Lo cual le permite, ¿cuál es el poder de estos modelos de lenguaje? Con esa cantidad de texto le permitió aprender, ¿sí? Detectar ciertos patrones de uso en la lengua, ¿sí? Y patrones muy complejos, ¿sí? Y ahí, con esa cantidad de datos, aprender sutilezas, ¿sí? y demás. O sea, el poder en sí está en la cantidad de datos que vio, ¿sí? Entonces, aprendió, como les decía, relaciones muy sofisticadas o dependencias probabilísticas entre las palabras, ¿sí? Entre las frases, entre los párrafos, cómo armo párrafos, ¿sí? Cómo se arman, con ejemplos de uso, ¿sí? Lo que escribimos nosotros en Internet y demás. Este aprendizaje, como les decía, fue no supervisado, o sea, nadie le dijo nada, digamos, sobre el lenguaje. Es decir, vio ejemplos, nada más, se escribe así, de esta manera. Nadie le dijo, esto está mal, esto está bien, o mira, este es un verbo, este es un sustantivo, y las frases son de determinada manera, ¿sí? No, lo único que vio fueron ejemplos de texto, ¿sí? Por eso le llamamos no supervisado. Después viene una parte que sí, se le dijo algunas cosas. Entonces,
GPT-3 en particular, o el que estamos usando, que es GPT-4 también, digamos, ya se puede usar, está disponible, tomó todo lo que había en Internet hasta 2021, lo que pudieron capturar de Internet hasta el 2021, ¿sí? Se entrenó este modelo de lenguaje con todos esos datos, ¿sí? Tomó alrededor de un año entrenar todo eso, ¿sí? Y aprendió el modelo de lenguaje, ¿sí? Entonces, a partir de ahí ya tiene un panorama de qué palabras usamos, cómo las usamos, en qué contexto las usamos, y esta es la fase de entrenamiento del aprendizaje, ¿no? Se paró ahí en el 2021. Y ahora, a partir de eso, puede predecir, ¿sí? Es capaz de generar texto haciendo predicciones sobre el uso de las palabras, ¿sí? ¿Qué es lo que puede predecir? Es bastante simple, por un lado, la tarea si la miramos, ¿sí? Lo que hace GPT, ¿sí? Este modelo de lenguaje, es predecir cuál es la siguiente palabra dada una secuencia de palabras previas, ¿sí? Para eso fue entrenado, ¿sí? Si lo miramos es una tarea bastante simple, ¿sí? Decir, bueno, si yo empecé diciendo algo, ¿sí? ¿Cómo sigo? Es lo mismo que ustedes, que todos usamos, o la misma idea, digamos, el predictor del celular, ¿sí? Cuando le dice, bueno, la siguiente palabra es tal, ¿sí? Pues, y uno acepta esa sugerencia o no. O cuando empezamos a escribir una búsqueda en Google, les dice, bueno, ¿no querrás buscar tal otra cosa? ¿Agregarle tal palabra? Bueno, la idea de GPT de la predicción es exactamente la misma, ¿sí? Más sofisticada, por supuesto, pero en definitiva nosotros empezamos escribiendo una frase, por ejemplo, el niño fue al, ¿sí? Y le vamos a pedir a GPT que nos diga cuál sería la mejor palabra para continuar esa frase. Entonces llamamos al modelo del lenguaje, ¿sí? Y dice, bueno, y el niño probablemente fue al parque, ¿sí? O fue al colegio. Escuela no sería muy probable en ese contexto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo dije el niño fue al, ¿sí? No fue a la escuela, fue al colegio eventualmente, ¿sí? Fue al médico, podría llegar a ser, fue al cine, ¿sí? Entonces, predice cuál es la siguiente palabra. No la más probable siempre, sino alguna de esas palabras probables va a elegir para ir formando ese texto que va generando. Fíjense que cuál es el contexto en este caso en el que yo le estoy pidiendo la predicción. Bueno, las palabras previas, ¿sí? Las palabras previas me marcan el contexto de cuál va a ser la siguiente palabra. Si yo en vez de eso le hubiera dicho que el niño fue a jugar ¿sí? Ahí cambia un poquito el panorama, le di un poquito más de contexto y dijo, bueno, entonces fue a jugar lo más probable, si fue a jugar, lo más probable es que haya sido al parque, ¿sí? También puede haber ido a jugar en parte al colegio, ¿sí? Escuela sabemos que no, en ese contexto de palabras no cuadra, ¿sí? Al médico difícilmente haya ido a jugar, ¿sí? Y al cine tampoco fue a jugar, fue a ver una película, ¿sí? Entonces, agregando una palabra, le vamos dando un contexto. Más larga es la frase para atrás, más contexto tiene para predecir la siguiente palabra. Y así, ¿sí? Esa es la pequeña tarea para la que fue entrenado y a partir de la cual genera textos largos y complejos, ¿sí? Pero los genera así, palabra a palabra, ¿sí? Dice, bueno, el niño fue a jugar al parque ¿sí? Y va agregando de a una palabra, ¿sí? Hasta conformar un texto completo, ¿sí? Ese es el mecanismo, ¿sí? Que usa y que después vamos a ver que nos da alguna posibilidad de jugar con este GPT, ¿sí? Porque es un mecanismo hacia adelante, ¿sí? Entonces va agregando una palabra, otra palabra, y queda determinado por el contexto anterior siempre, ¿no? Cuando voy agregando,
más, más contexto tengo, más me voy acercando, digamos, a una respuesta. Bien, hasta acá, ¿sí? Bárbaro, aprendí el modelo, lo entrené para generar un modelo de lenguaje. El modelo de lenguaje me sirve para generar un texto, ¿sí? Cualquier texto, ¿sí? Ahora, ChatGPT tiene una tarea más específica, que es la de conversar, ¿sí? No es que no es que vamos a pedirle cualquier texto, sino que vamos a pedir una respuesta a una pregunta, y la forma en la que nosotros esperamos una respuesta no es cualquiera, ¿sí? Entonces, en una segunda parte, esta herramienta fue entrenada para mantener la conversación en sí, para responder una pregunta, ¿sí? Acá sí, el entrenamiento fue supervisado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que alguien le dijo, sí, esta es una respuesta, esta forma de respuesta está bien, esto no es una respuesta. En esta fase, en realidad, lo que se hizo fue tratar de alinear, digamos, el texto que genera con lo que nosotros esperamos de una respuesta, ¿sí? Si yo le digo, explícame algo de este tema, no espero una respuesta sí, no, ¿sí? Espero una explicación. Si yo le digo, escribime un texto formal, ¿sí? No quiero que me escriba un texto cualquiera como si fuera un mail, quiero una cosa formal, ¿sí? Entonces, en esta etapa, digamos, lo que se hizo fue alinearlo con nuestras expectativas de lo que sería una respuesta, ¿sí? Y para eso necesitamos la intervención de personas, ¿sí? Es decirle sí, no, esto es una respuesta para esta pregunta, acá no me estás diciendo nada, ¿sí? Y nuevamente es un proceso de aprendizaje. Se le dieron ejemplos de cómo las personas respondemos a las preguntas, ¿sí? Ustedes vieron que, por ejemplo, las respuestas son en general bastante polite. Le dice, ay, sí, te puedo dar una respuesta, ay, me equivoqué, discúlpame, ¿sí? Todo ese tipo de formas de responder se aprendió en esta etapa, ¿sí? Lo que llamamos el ajuste en fino, o, digamos, es donde al modelo de lenguaje en general, que sirve para un montón de cosas, lo usamos específicamente para conversar y responder preguntas, ¿sí? Mostrándole ejemplos de preguntas-respuestas, ¿sí? Un montón de ejemplos de preguntas-respuestas, y después en una fase adicional, además, OpenAI puso un ejército de personas a interactuar con estas respuestas que genera GPT, ¿sí? Y a decirle, bueno, sí, esta respuesta que me diste es más o menos buena, esta no es tan buena, de estas tres me gustó esta, ¿sí? En esta etapa también se lo entrenó para, por ejemplo, no generar texto ofensivo, para no responder cosas que pudieran ser dañinas de alguna manera, siempre con ejemplos, ¿sí? Por lo cual no necesariamente, o sea, no podemos evitar, no se puede evitar que eventualmente surja algún texto, ¿sí? Que no sea lo que queremos y que puede llegar a ser ofensivo y demás, porque que le dijimos explícitamente no uses, o le dijeron, ¿no? OpenAI, no uses determinadas palabras, o no, dieron ejemplos de qué es lo que no queremos, ¿sí? Por lo cual puede siempre haber algún tipo de error. A eso le llamamos aprendizaje por refuerzo, ¿sí? Porque hay un feedback de personas. En ese proceso estuvieron 6 meses más, ¿sí? Diciéndole qué esperar de la pregunta-respuesta, ¿sí? Hasta que finalmente, después entonces de un año de entrenamiento no supervisado y unos 6 meses de entrenamiento con personas, estuvo disponible ChatGPT para que todos pudiéramos entrar y empezar a interactuar, ¿sí? Espero que haya quedado claro hasta acá el proceso de creación, ¿sí? Lo más importante de esto, ¿sí? ChatGPT se los dicen en la entrada, ¿no? Soy un modelo de lenguaje optimizado para el diálogo, ¿sí? Primero lenguaje, el aprendizaje de este lenguaje, y después se lo optimizó para dialogar, para conversar. Bien,
Algunas, entonces, a partir de esta forma de creación de GPT y de esto que se aprendió, digamos, con un proceso, como decíamos, de aprendizaje de máquina, lo que nos queda es ver, digamos, qué hace con eso, ¿sí? Qué puede hacer y qué no puede hacer ChatGPT, ¿sí? Vamos a ver que eso está un poco determinado por esta forma, ¿sí?, de construcción de la herramienta. Voy a volver un poquito a los modelos de lenguaje, porque en realidad esa es la parte importante o la parte poderosa de esta herramienta. Esta es una definición, digamos, que surgió hace un tiempo, previo al lanzamiento de ChatGPT, ¿sí? Ya en el 2021 había investigadores, en este caso eran investigadores de Google, que empezaron a alertar sobre algunas cuestiones de los modelos de lenguaje, ¿sí? De estos grandes modelos de lenguaje, ¿sí? Porque antes se venían usando en dominios más acotados, de algunas temáticas, pero estos grandes modelos de lenguaje entrenados con todo, ¿sí?, tienen algunos riesgos, ¿sí?, y también tienen algunas oportunidades. Son extremadamente poderosos, eso lo vemos todos, o sea que no voy a hacer no voy a hablar tanto sobre las capacidades porque están a la vista, digamos, ¿sí? Generan texto asombrosamente bueno. Pero bueno, un modelo de lenguaje en definitiva, ¿sí?, no es más que un sistema que combina secuencias de formas lingüísticas, ¿sí?, que vio en los datos que le dimos para entrenar, que fueron muchos, ¿sí?, pero no es más que cosas que vio de alguna manera en los datos, de acuerdo a información sobre cómo se combinan las palabras, ¿sí?, pero no de acuerdo a su significado, tal cual nosotros entendemos significado, ¿sí? Lo que sabe es cómo combinar palabras, básicamente. Entonces, en este artículo, ¿sí?, en 2021 le dijeron, bueno, no es más que un loro estocástico del proceso estadístico, probabilístico, ¿sí? No es más que un loro estocástico, ¿sí?, un loro que repite palabras con algún proceso, ¿sí?, estadístico, si quieren. Nuevamente digo, no es que le esté bajando el valor para nada a ChatGPT, porque genera textos de una calidad altísima, ¿sí?, pero sí que seamos realistas, ¿sí?, en qué es lo que está haciendo, ¿sí? Está generando texto. Bueno, la frase que nosotros usamos mucho de vino y me repitió la lección como un loro, ¿sí? Por eso siempre asociamos esto con el loro. ¿Qué estoy dejando entrever ahí? Que en realidad no sé si entendió demasiado, pero repitió como un loro, ¿sí? Entonces de ahí viene esta idea del loro estocástico, un loro probabilístico. Otra vez, o sea, no es que esté enfatizando en las limitaciones, ¿sí?, pero tenemos que saber qué hace esto, y no es otra cosa, porque si no después caemos en estas predicciones apocalípticas de que de repente va a tomar el control sobre todo, ¿sí? ¿No? Está combinando formas lingüísticas en base a lo que vio, que fue muchísimo, ¿sí? Bien, entonces, en base a esto que decimos, bueno, ¿qué, digamos, limitaciones o qué podemos asumir o qué podemos esperar de esta herramienta? En primer lugar, ¿sí?, tenemos que decir que no fue entrenado y no fue pensado en su momento para producir una respuesta que sea verídica, ¿sí? No está entrenado para contestarnos con la verdad de algo, ¿sí? Está entrenado para producir una respuesta que es verosímil, ¿sí?, que se parece a una respuesta a lo que te estoy preguntando, ¿sí? Ustedes me van a decir, no, pero siempre contesta bien, o sea, no, ¿sí? Lo que vio son muchos datos de muchos temas, tiene muchísima información, entonces la respuesta que genera en la mayoría de los casos es verdadera. Pero no necesariamente, ¿sí? Fue entrenado para producir texto probable, ¿sí?, para una pregunta.
pero no necesariamente es información verídica, ¿sí? Es verosímil, se parece a una respuesta a esa pregunta. Eso se los advierte ChatGPT, ¿sí? En las limitaciones dice, bueno, ocasionalmente puedo generar información incorrecta, ¿sí? Pero uno empieza a usar y empieza a ganar confianza, ¿no? Porque empieza a contestar bien y entonces cada vez confía más en que le va a contestar con la verdad, ¿sí? Pero, no, digamos, siempre que digamos, si partimos de la asunción de que la respuesta es verosímil nada más, ¿sí? Puede no ser verdad, bueno, ya tenemos que empezar a dudar, ¿no? Y ahí, digamos, nos va a servir, ¿sí? En el aula va a decir, bueno, pero ¿estás seguro? ¿Sí? Bueno, anda, verifica esta información, porque mira que ChatGPT no necesariamente te va a decir siempre la verdad, ¿sí? Entonces, el asumir que genera información real en realidad es una proyección nuestra, ¿sí? Nosotros creemos que nos está contestando con la verdad, ¿sí? Pero no necesariamente, y eso lo tenemos que tener siempre presente, ¿sí? Uno se olvida de que en algún momento, pero siempre tener en cuenta este concepto de verosimilitud, ¿sí? Puede ser real o no, puede ser que el Papa eventualmente se haya vestido de esa manera, o puede ser que lo haya hecho una idea generativa y no es real, ¿sí? Entonces, un uso seguro, ¿sí?, de ChatGPT sería, bueno, si lo que voy a pedir es un texto de ficción, o sea, decime un cuento, pues, bueno, no importa, ¿sí? Esta verosimilitud, porque va a ser verosímil el cuento, ¿sí? Ahora, si le voy a pedir información fáctica, ¿sí? Sí, bueno, ¿cuál es la capital de Francia? Bueno, ojo, ¿sí? Porque no necesariamente va a responder con la verdad. Y eso depende mucho de la cantidad de datos con los que fue entrenado de ese tema con lo que yo le estoy preguntando, ¿sí? ¿Por qué contesta bien la mayoría? Porque en general nosotros hacemos preguntas bastante, llamémosle genéricas, donde hay información muchísima en Internet. Entonces, la probabilidad de que este texto sea verdad es alta y se va a acercar mucho a la realidad, ¿sí? Ahora, si yo le pregunto cosas mucho más específicas, donde hay menos información en Internet, muy probablemente, ¿qué va a hacer? Generar un texto, ¿sí? No fue entrenado para decir la verdad, pero un texto puede generar. Ahora se va a estar más alejado de la realidad si tiene pocos datos en los cuales basarse para eso. Entonces, es importante, sí, le vamos a pedir, si es importante la veracidad de la información, bueno, tener la capacidad de verificarla, ¿sí? Si se lo pongo en un aula, bueno, que los chicos tengan la posibilidad de verificar. Sí, y ahí se nos abre una oportunidad, yo creo, de decir, bueno, verifiquemos, vayan a las fuentes, ¿sí? Lean en dónde aparece esta información, si es cierta, ¿sí? Fundamenten, profundicen sobre el tema, ¿no? Bueno, eso después lo debatirán ustedes cómo lo usan, ¿sí? Pero tener en cuenta que, en principio, siempre la información es verosímil, pero no necesariamente va a ser una respuesta correcta. No es una limitación, no fue entrenado simplemente para eso, ¿sí? Fue entrenado para algo que se parezca a una respuesta, pero nunca en ese proceso de aprendizaje supervisado que les mencioné antes, las personas le dijeron, no, esto es falso o esto es verdadero. No, le dijeron, sí, se parece a una pregunta o no se parece a una respuesta o no se parece a una respuesta, ¿sí? Entonces, ChatGPT es además una IA generativa que genera texto nuevo. Eso también es importante. Cada vez que yo hago una pregunta, genera un texto nuevo, ¿sí? No es que fue a buscar algo que ya existe y lo copió, no, genera un texto nuevo a partir de los datos que tenía en el modelo que aprendió, ¿sí? Y la probabilidad de las palabras de aparecer en ese texto. Entonces, no es, ¿sí? Y no lo tenemos que tomar como una base de datos, ¿sí? Como una enciclopedia o como un diccionario, o sea, no es información que está escrita en algún lado, ¿sí? No, generó algo totalmente nuevo, para cada pregunta va a generar un texto que es nuevo. Tampoco es, y acá sí tenemos que tener atento, tampoco es un buscador, ¿sí? Un buscador tiene una función más específica. ¿Qué va a hacer? Yo le doy una consulta, va
busca páginas en Internet que existen, ¿sí? Que están en algún lugar en Internet. Yo pongo Unicen, va a ir y me va a buscar la página de la Unicen que está acá en un servidor de la Unicen, ¿sí? Eso no es lo que hace ChatGPT, sino que genera un texto que es nuevo, ¿sí? Y ojo con usarlo como buscador, ¿sí? Porque, otra vez, no contesta necesariamente con la verdad, ¿sí? No es que el buscador sea tampoco o de confiable, ¿no? Pero yo sé que si la página está en la Unicen es muy probable que lo que diga haya sido verificado por alguien, ¿sí? Entonces, ojo con usarlo como un buscador, tampoco es una herramienta para chequear información, ¿sí? Como las que usamos para chequear noticias falsas, mucho menos, ¿sí? No podemos saber lo que nos dice, así que mucho menos chequear información. Tampoco consulta información en tiempo real, como lo puede hacer un asistente de voz, como Alexa o Siri, además, es decir, ¿cómo está el clima hoy? No, ¿sí? De hecho, el entrenamiento es previo a 2021, o sea que encima está desactualizado, ¿sí? O sea, predice en base a cosas que sabía en 2021. Eso va a cambiar, si estas cosas van a mejorar, si los modelos se van reentrenando, van saliendo de nuevos, ¿sí? Van mejorando en su capacidad de generar lenguaje. ChatGPT funciona bastante bien, que está disponible. GPT-4 funciona mejor, BART aparentemente funciona mejor. ¿Sí? Estas cosas van a ir evolucionando muy rápidamente, ¿sí? Y van a ir mitigando algunas de estas cuestiones, pero, bueno, en principio tenemos que tener esto en cuenta. Sí, se los dice de alguna manera ChatGPT, pero, bueno, tenemos que estar atentos, ¿sí? Bueno, otra cuestión interesante de estas herramientas generativas es lo que se ha venido a llamar alucinaciones. Genera alucinaciones, se empezó a decir en la jerga sobre ChatGPT. A mí otra vez me parece que es una palabra que está bastante asociada a la capacidad humana de alucinar, de inventar y demás, ¿sí? Pero bueno, en la práctica le decimos alucinaciones, que no es más que información incorrecta o información engañosa. Cuando decimos lo que no sabe lo inventa, bueno, es esto, ¿sí? Genera alucinaciones. En realidad no genera alucinaciones, genera un texto, ¿sí? Estará más alejado de la realidad porque no tiene evidencia sobre la cual basarse, ¿sí? Entonces, cuando hay limitada información sobre un tema, ¿sí? Genera respuestas que son plausibles, en principio, parecen plausibles, pero pueden ser incorrectas, ¿sí? Lo malo es que tampoco nos dice cuando no sabe, ¿sí? Esa sería la cuestión, ¿no? No dice, no sé esto. No, genera un texto, ¿sí? Ni siquiera nos dice con qué confianza lo generó. Entonces no podemos saber qué tan acercados. A esto se le llaman alucinaciones, ¿sí? Ustedes ven, si le piden, por ejemplo, estoy armando una monografía y le pido referencias bibliográficas, ¿sí? Sí, encima es polite, dice, sí, encantado, te doy estas referencias bibliográficas y nos lista una serie de referencias. Pueden existir, ¿sí? Y pueden ser efectivamente referencias sobre ese tema. Si es un tema ampliamente hablado, seguramente lo son, ¿sí? Pero no necesariamente. De hecho, lo que genera es un texto que se parece a una referencia bibliográfica, ¿sí? Este caso de los últimos días de un abogado en Estados Unidos que buscó precedentes legales a un caso con ChatGPT, lo presentó a la justicia y ni siquiera existían esos casos, ¿sí? Porque los generó, ¿sí? Esos son, entonces, nuevamente, tenemos que verificar, ¿no? Todo. A veces no existe ni el artículo, ni la revista, ni absolutamente nada, ¿sí? Pero dijo, bueno, una referencia tiene autores, tiene un nombre de revista, tiene un título, tiene un nombre de revista, tiene unas páginas. Pongámosle, ¿sí? Esas son, digamos, las alucinaciones que pueden surgir en todo o en detalles, ojo, ¿sí? Porque a veces nos pone cosas entre comas, una aclaración, además que puede ser, ¿sí? No necesariamente real, ¿sí? Y encima es bastante persuasivo, ¿no? Porque es muy verosímil la respuesta, entonces no es, gran parte a lo mejor del texto sí coincide con la realidad, y algunos detalles no, entonces ya
Bueno, entonces damos por sentado, digamos, que todo es verdadero. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Muchas veces estas alucinaciones se producen por inferencias imprecisas, ¿sí? O por falta de contexto. Si yo hago una pregunta muy general, muy vaga, y tiene todo para generar texto, ¿sí? Tiene mucha información, entonces va a generar un texto, probablemente es muy posible que sea una alucinación o que en realidad no responda o sea demasiado amplio para la pregunta que estoy haciendo. ¿Sí? Y eso lo podemos mejorar mejorando o dándole más contexto, ¿sí? Mejorándole la indicación que le damos. También se puede dar porque ya aprendió de toda la Internet. Todo lo que hay en Internet no es ni confiable, ni mucho menos, es todo lo que ponemos todos, ¿sí? Entonces, hay datos ruidosos, hay datos sucios, ¿sí? Muchas veces cuando hablamos omitimos supuestos, ¿sí? Si vas a salir, lleva paraguas, ¿sí? No estoy diciendo que llueva, no lo dije nunca, ¿sí? Entonces, nosotros al hablar muchas veces damos por sentadas cosas y supuestos comunes. Nuevamente, entonces, otra vez, el peligro de las alucinaciones existe, ¿sí? Y bueno, tenemos que usar estrategias siempre de verificación y de inspección detallada. O sea, no, parte del texto puede ser cierto, parte del texto puede que sea una alucinación, ¿sí? Así que estar atentos a eso. Otras cuestiones que surgen de estos sistemas que son guiados por los datos, en definitiva, ¿sí? Porque, como les dije, lo único que les dimos fueron ejemplos, ¿sí? Está guiado por los datos. Es que nosotros de los ejemplos que le dimos aprendimos un modelo predictivo, ¿sí? Aprendimos ese gran modelo predictivo para responder o para hacer predicciones o para dar respuesta. El problema de las tecnologías es que no podemos ver adentro de este modelo predictivo, ¿sí? Nosotros le llamamos modelos de caja negra, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad no son ese mapa que yo les mostré bonito de relaciones entre palabras, ¿sí? Sino que son millones y millones de números, ¿sí? Combinados de distintas maneras. Entonces, sabemos lo que entra, sabemos lo que sale, lo que no sabemos es cómo hizo para llegar de esto a esto, ¿sí? Porque no podemos mirar adentro del lenguaje. Nosotros decimos, bueno, los modelos de inteligencia artificial no pueden explicar una predicción, ¿sí? Porque no saben, digamos, detectaron patrones, pero no saben exactamente qué es. Acá por ahí no es tan grave, pero en un modelo de inteligencia artificial que dado una imagen, una tomografía, me va a hacer predecir o me va a dar un diagnóstico, y bueno, yo mínimamente quisiera que me diga por qué, ¿sí? Se dio ese diagnóstico y no otro, ¿sí? Entonces la falta de explicación es un problema, digamos, y que está siendo intensivamente investigado, pero no es simple y va a llevar bastante tiempo. Tampoco tiene trazabilidad hacia atrás, ¿sí? Es decir, yo no sé de dónde salió, de qué datos de entrenamiento salió esa respuesta, porque la predicción salió del modelo, no de los datos, ¿sí? No vuelve hacia atrás, hacia los datos de entrenamiento. Entonces yo no le puedo decir, bueno, si me dijiste tal cosa, a ver, dame las páginas web que dicen eso, ¿sí? O de dónde sacaste esa información. No, porque no vuelve hacia atrás. Bueno, y todas estas cuestiones se dan por características de los datos, ¿sí? Sistemas guiados por los datos. Hay un montón de problemas que están dados sobre todo por cómo están distribuidos, por el desbalance que hay en los datos, ¿sí? De hecho, ya el idioma, ¿sí? En el que lo usamos, hay una desigualdad, ¿sí? Hay la mitad de los textos de entrenamiento de ChatGPT fueron en inglés, ¿sí? Y un porcentaje más bajo en español y más bajo en portugués, italiano y demás, ¿sí? Con lo cual, en inglés funciona mucho mejor, ¿sí? Que en español, que igual funciona muy bien. En lenguas menos usadas va a funcionar no muy bien, tirando a mal, ¿sí? En lenguas muy chiquitas va a funcionar con menor calidad, ¿sí? Entonces hay un desbalance en el idioma, en los temas que se tratan, temas en general muy hablados,
va a tener más información, va a generar más, mejor respuesta. En otros, bueno, va a generar una alucinación, probablemente, ¿sí? Esto hace que pueda tender a favorecer teorías dominantes, ¿sí? Menos cosas que aparecen menos, ¿sí? ¿No? Teorías nuevas o teorías emergentes van a estar menos representadas en los datos, ¿sí? Y por lo tanto van a tener menos posibilidades de emerger. Y también respecto al tiempo, ¿no? Porque toma una instantánea al momento, lo que no se ve es la evolución de los datos en el tiempo. Entonces, nuevamente, acá podemos utilizar alguna estrategia que fuerce a la explicación, ¿sí? Si yo le digo, generame un texto del estilo de tal autor, lo va a generar, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo generó así? No lo va a poder explicar, ¿sí? Entonces, sí, bueno, ¿por qué? Decimos al alumno, bueno, a ver, ¿por qué te parece que este texto tiene este estilo, estas palabras, esto de tal autor, ¿sí? ¿A dónde reconoces el estilo de este autor? Eso el modelo no se lo va a poder mayormente explicar, más que una explicación genérica de cuál es el estilo de ese autor, ¿sí? Y también diversificar puntos de vista, pedir diversificación de los puntos de vista, ¿no? Decir, bueno, ChatGPT les va a dar uno, quizás dos. Bueno, ¿hay más? ¿Hay posiciones minoritarias sobre este tema? ¿Sí? Bueno, eso es, digamos, una de las posibilidades, digamos, que tenemos. Finalmente, algunas cuestiones que son por las características del mecanismo de generación del texto. Yo le dije, bueno, va hacia adelante, ¿sí? Siempre va la siguiente palabra, la siguiente. Nosotros no generamos, o no necesariamente razonamos de esa manera, o no resolvemos problemas de esa manera, ¿no? Entonces, un problema matemático, un problema que requiere un cierto razonamiento, nosotros empezamos hacia adelante. Eventualmente también vamos mirando o planeando vamos pensando hacia más adelante y eventualmente vemos que ese camino no lleva a ningún lado y volvemos hacia atrás, ¿sí? Bueno, eso ChatGPT no lo puede hacer porque genera hacia adelante, ¿sí? No puede volver para atrás, ¿sí? Entonces, la predicción de la siguiente palabra depende siempre del contexto previo, ¿sí? Pero no hay una vuelta atrás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es muy útil yo digo, te doy este problema, sí, puede identificar pasos para resolver ese problema hacia adelante. Lo que no puede es volver para atrás a modificar alguno, si no llegó a nada, ¿no? Entonces, encontrar pasos intermedios lo hace más o menos bien. Si ustedes le dan un problema de matemática más o menos simple, va siguiendo pasos y lo va a resolver, ¿sí? Tampoco hay memoria de trabajo intermedia, ¿sí? O sea, si yo le pido, decime cuántos son los números primos entre 150 y 250, ¿sí? ¿Qué le estoy pidiendo? Un número, ¿sí? Nosotros, ¿cómo lo haríamos? Empezaríamos a decir, bueno, a ver, son tal. Hacemos un paso intermedio, ¿sí? O varios pasos intermedios. Bueno, eso tampoco, ¿sí? No tiene esas instancias intermedias necesariamente de razonamiento, ¿sí? Entonces, va a tirar un número, puede estar acertado o no. Es bastante bueno igual, pero puede estar... digamos, eso lo podemos aprovechar, sí, haciendo indicaciones incrementales, ¿sí? En vez de decirle, dame el número total de números primos, le digo, bueno, a ver, decime cuáles son los números primos, y después le pregunto cuál es el número total, ¿sí? Con cierta incrementalidad, pero eso lo tenemos que hacer nosotros ya, ¿no? Bueno, tampoco hay planeamiento, ¿sí? No es que está planeando, si yo le doy llegar a un objetivo, no está mirando hacia adelante, hacia el final, hacia el objetivo final, ¿sí? Está mirando siguiente palabra y siguiente palabra, ¿no? Entonces eso le trae algunos problemas, como que si yo impongo restricciones globales en el texto, ¿sí? Si yo le digo, dame un verso que rime, ¿sí? Ahí sí, porque va para adelante. Dice, bueno, la última palabra, la siguiente la hago rimar con la anterior, y ¿sí? Va para adelante. Ahora, si yo le digo que la última y la primera frase, tal cosa, ¿sí? Se relacionen de determinada manera,
ahí ya tiene más complicado porque no sabe cuál es la última, ¿sí? Porque no la generó todavía, la va generando hacia adelante. Eso, digamos, eso es bastante interesante, digamos, para ustedes, para trabajar, porque, bueno, hay que examinar, si no yo le estoy pidiendo resolver un problema, examinar críticamente los pasos de ese razonamiento, ¿sí? Cómo descomponer el subproblema, cómo un paso se relaciona con el otro y con el objetivo final, ¿sí? Entonces, quizá es bastante bueno y hasta cierto punto va a resolver el problema bien, o incluso hasta el final, pero no necesariamente otra vez, ¿sí? Entonces, no es el mismo proceso que nosotros hacemos de mirar hacia adelante y eventualmente volver hacia atrás, por lo tanto, nos da una oportunidad de, bueno, criticar, chequear el argumento, verificar la correctitud de ese razonamiento, de esa, si fuera una operación o en operaciones matemáticas, tampoco es bueno, pero no es necesariamente bueno porque no está haciendo la cuenta, ¿sí? ¿Sí? Lo que está haciendo es predecir la siguiente palabra. La palabra, si yo le digo 2 más 2, va a predecir la palabra, no es que hizo la cuenta, ¿sí? Entonces, en cuenta simple obviamente va a acertar, pero en operaciones matemáticas, en aritmética más compleja, no tanto, ¿sí? Ya termino. Y algunas cuestiones éticas o cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, los sesgos, ¿sí? Van a aparecer sesgos en el texto de todo tipo, desde estereotipos, sesgo de género, sesgo de discriminación. Puede aparecer, ¿sí? Porque están los datos. O sea, no es que... Entonces, estas tecnologías por ahí tienden a perpetuar ese tipo de cosas, ¿sí? Porque lo vieron y lo van a reproducir, ¿sí? Simplemente. Pueden generar desinformación, voluntaria o involuntariamente, si dan información incorrecta, yo la difundo y la sigo, ¿sí? y la transmito y demás. Otras guías generativas van a generar más desinformación, estas generan imágenes y demás. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Con verificar la veracidad de la información. Hay varias cuestiones más asociadas a la privacidad de los datos, ¿sí? Porque, bueno, está entrenado y está siendo entrenado con todos los datos que nosotros generamos. Y, bueno, ahí hay varias cuestiones sobre si deberían usarse ciertos datos o no para generar textos. Hay datos que tienen derechos de autor, imágenes, sonidos, ¿sí? Y hay varias cuestiones relacionadas a la privacidad. Y bueno, la equidad, como les decía, los datos están desbalanceados, por ejemplo, no necesariamente producen un uso equitativo. Como decíamos, en inglés funciona mucho mejor que en español, ¿sí? Entonces, el uso de estas tecnologías a veces, bueno, otra vez perpetúa ciertas desigualdades, ¿no? Y disparidades. Finalmente, yo creo que en definitiva estas herramientas son una tecnología que la tenemos que tomar en un rol de asistencia, ¿sí? En un rol son un recurso más, ¿sí? Como dijeron, como fue la calculadora, como fue la virome, ¿sí? Son un recurso más. Son poderosos, ¿sí? Entonces tenemos que ser bastante cuidadosos en dónde lo usamos, en qué lugar le damos en el aula, qué rol le damos, ¿sí? Siempre, en mi opinión, es manteniendo un pensamiento crítico sobre lo que produce estas herramientas y en un rol de asistencia, ¿sí? A algún proceso de aprendizaje nuestro, no de máquina. Van a surgir y están surgiendo herramientas para tutoría, digamos, de tutor de ciertas temáticas. Así como esto está entrenado con todos los datos, yo lo podía entrenar solo para matemática, ¿sí? O solo para biología o solo para física. Y eso, digamos, es bastante más útil porque puede el alumno interactuar con un tutor virtual en una temática determinada que va a ser bastante bueno, ¿sí? En eso. Y lo último, digamos, que también podría llegar a aparecer en los próximos tiempos, o que sería interesante que aparezca, sería la personalización, ¿sí? Hasta acá no hay ninguna adaptación ni a las características del alumno, ni a las características de los docentes, ¿sí? Entonces,
podría, digamos, eventualmente tenderse hacia eso, ¿no? A que estas herramientas sirvan de asistencia individualizada, ¿sí?, a un alumno y llegar de manera más personal, digamos, a ellos y a que entiendan y a las formas de explicarle los temas de la mejor manera posible. Bien, hasta acá llegué, perdonen si se hizo muy largo. Y bueno, quedo a las preguntas que quieran. Bueno, Daniela, muchas gracias. Aquí tenemos unos